Hola, en este video vamos a entender cómo cambia la demanda cuando cambian los precios, pero aplicado a la demanda egipciana, es decir, en el problema dual. Vamos a partir de esta situación donde el individuo tiene una función de utilidad y se cuestiona cuál es su elección si quiere alcanzar un nivel de utilidad de 25 y conoce que el precio del transporte, que es el bien X1, es de 5 y el precio de la alimentación, que es el bien X2, es de 15. Además, como conoce el nivel de utilidad, puede identificar cuál será el gasto necesario una vez conozca este nivel de utilidad. Al desarrollar este problema de elección y obtención de las funciones de demanda hicksianas o compensadas, dada esta forma de la función de utilidad, encontramos que esta es la demanda hicksiana para X1 y la demanda hicksiana para X2. En uno de los videos que he publicado previamente, realizo el paso a paso para encontrar esta función de demanda. Entonces, quien quiera identificar exactamente cuál fue el procedimiento, puede buscar el video sobre demandas hicksianas en funciones Cobb-Douglas. Una vez se identifica, entonces simplemente reemplazamos los precios y el nivel de utilidad en la función, en las funciones de demanda y encontramos que la demanda para X1 será de 6.08 y la demanda para X2 de 3.55. Al reemplazar esto en la restricción presupuestaria y multiplicamos 5 por 6.8, sería el gasto en transporte, 15 por 3.55 sería el gasto en alimentación y eso me da un gasto total de 83.65. Gráficamente, este problema se representaría como que cuando el individuo quiere alcanzar un nivel de utilidad igual a 25, dado unos precios relativos y un gasto necesario de 83.65, él decide entonces demandar 6.08 unidades de transporte y 3.55 unidades de alimentación. Esa es la representación de la cesta de consumo y esta será entonces la conclusión en este caso. Cuando cambia uno de los precios, cambia la decisión o la asignación que el individuo hace. En este caso, recordemos que como estamos abordando el problema dual, perdón, el individuo quiere mantener su utilidad constante, o sea que en realidad él con el cambio en uno de los precios, pasaría a sustituir un bien por otro con el fin de moverse sobre su curva de indiferencia y mantener su nivel de utilidad constante. Entonces, recordemos que las funciones de demanda hicksianas pues son las mismas, ya se habían identificado. Ahora actualizamos los nuevos precios, que es lo que cambió. Ahora actualizamos que el transporte tiene un precio de 10 en ambas funciones y con ello encontramos que la demanda hicksiana para X1 es de 3.92 y la hicksiana para X2 es de 4.57. Al verificar cuál es el valor mínimo del gasto, pues 10 por 3.92 será el gasto en transporte y 15 por 4.57 será el gasto en alimentación para un total de 107.7, que es el gasto mínimo a realizar. Gráficamente, entonces, la situación o lo que está pasando en este escenario es lo siguiente. El individuo quiere mantener su nivel de utilidad o de felicidad o de satisfacción constante en 25. A es el punto inicial, el que acabamos de discutir, pero ahora cambian los precios. Y cambian los precios de modo que el transporte se encarece. Quiere decir que X2 se hace relativamente más barato. Eso cambia el costo de oportunidad del individuo, cambia el precio relativo, porque cambia el precio de uno de los bienes, cambia el precio relativo, cambia el costo de oportunidad y por ende, si él decide moverse sobre esta misma curva de indiferencia o nivel de utilidad, no le queda otra alternativa que desplazar o reemplazar, sustituir cantidades, en este caso de X1, que es el bien que se encareció, para aumentar cantidades de X2, que es el bien que en este caso estaría relativamente más económico. Miren que en nuestro primer escenario, el gasto necesario era de 83, pero como ahora uno de los dos bienes se encarece, a pesar de que el individuo redistribuya su consumo entre ambos, esta nueva restricción presupuestaria o esta nueva mejor curva de gasto, función de gasto, implica que si él quiere mantener su consumo en el punto B,
debe gastar 107 unidades monetarias. Esa sería entonces la nueva cesta de elección e implica que él decide consumir 3.9 unidades de transporte, 4.6 unidades de alimentación y para ello requiere un gasto mínimo de 107.7. Vamos a realizar entonces la comparación de los efectos para entender qué pasó en esta situación. El punto 1 será nuestra situación inicial, el punto 2 será nuestra situación final. El cambio lo voy a calcular siempre como la situación final menos la inicial, es decir, los registros del punto 2 menos los registros del punto 1. Para este problema, el precio de X1 en el punto 1 es de 5, en el punto 2 es de 10, lo que implica que aumentó en 5 unidades monetarias el precio. El precio de X2 se mantuvo constante, con lo cual el cambio es 0. Sin embargo, las cantidades demandadas tanto de X1 como de X2 cambiaron. En el equilibrio inicial era de 6.1 y en el equilibrio final para X1 bajó a 3.1 por el encarecimiento de ese bien y ese encarecimiento relativo de X1 a su vez lleva a que el individuo de demandar 3.6 unidades de X2 pase a demandar 4.6 unidades de X2. Al calcular esta diferencia, implica que X1 se redujo en, se redujo en 2.2 unidades y que X2 aumentó en 1 unidad. Gráficamente, entonces, ya analizamos esta situación. El individuo se mueve del punto A al punto B y sacrifica consumo de un bien por otro. Cuando nosotros analizamos los cambios en las decisiones de consumo de los individuos en el problema dual, es decir, a partir de las demandas hicksianas o compensadas, lo que estamos identificando es lo que conoceremos como el efecto sustitución. Es decir, estamos cuantificando en la proporción o medida en la que el individuo está dispuesto a sustituir el consumo de un bien por otro por el cambio en los precios relativos u originado por el cambio en esos precios relativos. Recordemos que el gasto necesario en cada una de estas restricciones es distinto. Nosotros igualmente podemos graficar estos puntos de corte como el gasto dividido el precio. 107 dividido el precio de X1, que para este problema, en el caso 2, es de 10, me da un punto de corte de 10.8 en la restricción presupuestaria e igualmente 7.2 es el resultado de dividir 107.7 en 15. Muy bien, ahí está entonces la explicación. Espero que este video le haya sido de utilidad. Muchas gracias.